para los integrantes del grupo de trabajo del proyecto, pero también para delegados gremiales y para trabajadores. La iniciativa es poder crear un espacio de formación en conjunto donde tanto personas que laboramos desde la extensión, pero personas que también están dentro del trabajo y del ámbito sindical, como también personas que investigan la temática, podamos realizar una formación en conjunto. Brevemente, este proyecto de extensión nace a partir de diferentes diálogos con actores que intervienen en gremios marplatenses, donde encontramos la problemática sobre diferencias salariales de puestos y maltratos con motivo de género. Entonces, primero, a partir de un diálogo con el Sindicato de Obreros Navales, comenzamos a realizar talleres en materia de cuidados, salud laboral y género, y bueno, luego se extendió esta dinámica de talleres para diferentes gremios de la ciudad de Mar del Plata. Y en este marco está haciendo esta charla. En particular, hoy dos personas que son Daniel y Mariana van a protagonizar esta charla, que vamos a charlar un poco sobre el convenio 190 de la OIT respecto a violencia y acoso en el mundo del trabajo, y también vamos a pensar un poco estas problemáticas en torno a la salud ocupacional. En relación a este primer tema, va a exponer Mariana Campos. Ella es licenciada en Relaciones del Trabajo, es integrante del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Ahí realiza formaciones, informes y materiales de trabajo para dirigentes, delegados y trabajadores sobre relaciones laborales, negociación colectiva, trabajo, género, violencia y acoso en el mundo del trabajo, entre otros temas que ella también trabaja. Y bueno, Daniel, que es parte de nuestro grupo de extensión, es nuestro director. Él es licenciado en terapia ocupacional, es especialista en ergonomía y tiene un doctorado en ciencias sociales y humanas. Es docente e investigador en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y sus áreas de investigaciones tienen que ver particularmente con el trabajo, la salud y migraciones. Así que bueno, va a arrancar Mariana a exponer sobre lo que les comentaba hace un segundo. Así que Mariana, adelante cuando estés lista. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado a esta charla. Bueno, como decía Eileen, yo trabajo en el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma y desde hace algunos años venimos acercándonos un poco a el contenido del convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso, e incluso tuvimos la oportunidad de, junto a otras compañeras, en el año 2022, elaborar una guía sindical sobre el convenio 190 de violencia y acoso, una guía sindical que se hizo desde la OIT, con lo cual tuvimos la posibilidad de hacer un trabajo de investigación, recopilando experiencias, recopilando trayectorias y herramientas que muchas de nuestras organizaciones gremiales vienen desarrollando para pensar, ¿no? Bueno, de qué manera es posible limitar la violencia y el acoso en nuestros espacios de trabajo. Y ahí, bueno, como les decía, tuvimos la oportunidad de acercarnos a este tema. Hablo en plural porque no fui yo sola la que elaboró esa guía y la que viene trabajando con este tema, sino también que somos un grupo de compañeras, algunas compañeras que trabajan también en CTA Autónoma, pero otras compañeras que trabajan en otras dependencias estatales y gremiales. Y bueno, lo cierto es que hemos podido acercarnos a qué es lo que se viene haciendo en materia de violencia y acoso y cuál era el aporte novedoso, ¿sí?, que hace el convenio 190 frente a esta temática, ¿no? Y en este sentido, me parece que, digamos, aprovechando la oportunidad que nos dan estos espacios de encontrarnos, de pensar, de reflexionar de manera colectiva, hay que hacerse una pregunta, ¿no?, que me parece que está bueno por momentos dedicarnos a pensar, y es que si efectivamente es posible pensar en relaciones laborales completamente libres de violencia y acoso. O sea, ¿es posible pensar en espacios de trabajo libres de violencia y acoso por completo? Y ahí, sin querer spoilear un poco la respuesta, bueno, digamos, desde nuestra perspectiva, creemos que
es un poco difícil pensar en espacios de trabajo completamente libres de violencia y acoso, porque las relaciones laborales, digamos, nacen dentro de un modo de organización del trabajo, dentro del sistema capitalista, que, digamos, de alguna manera se basa en relaciones de poder desigual, ¿sí? O sea, entonces, en este sentido, esas desigualdades, esas relaciones de poder desigual, se convierten en riesgos, sí, que potencian muchas veces situaciones de violencia y acoso. Por lo cual, digo, cuando pensamos la violencia y el acoso en nuestros espacios de trabajo, no pensamos en esas situaciones de manera abstracta, ¿sí? O nacidas desde un repollo, sino que están, digamos, dando respuesta a un modo de organización del trabajo particular, ¿sí? Es un modo de organización del trabajo que nuevamente genera desigualdades, genera relaciones de poderes desigual, por lo cual es muy factible pensar que nosotros en algún momento en nuestra vida laboral vamos a, digamos, enfrentarnos a situaciones de violencia y acoso. Como víctimas, pero también como perpetradores quizá de esa violencia, porque esa violencia, digamos, de alguna manera se produce y reproduce sistemáticamente al interior de este sistema. Por lo cual, digo, se me hace difícil poder pensar en espacios de trabajo libres por completo de violencia y acoso, pero sí es cierto que es posible encontrar herramientas que de alguna manera le pongan límites a esa violencia y acoso, que generen espacios con una mejor calidad, con un mejor ambiente digamos, de trabajo, un mejor clima laboral. Y ahí sí donde me parece que el convenio 190 de la OIT hace un aporte interesante, un aporte novedoso y nos ofrece algunas herramientas para darle respuesta de manera colectiva, ¿sí? Por eso digo, este trabajo que hicimos a la hora de pensar las herramientas gremiales, ¿sí? En tanto respuesta colectiva a la problemática de la violencia y del acoso, porque me parece que otra de las cuestiones que hay que poner sobre la mesa y es que las respuestas a esta problemática tienen que pensarse de manera colectiva y no individual, ¿sí? Muchas veces creemos que las situaciones de violencia y acoso tienen que ver con una persona en particular, con las características de alguien, con un espacio de trabajo patológico, enfermo, y lo cierto es que, digo, hay que desindividualizar o tratar de desindividualizar, ¿sí?, la problemática y justamente darle una respuesta colectiva. Porque así como la violencia y el acoso forman parte de un modo de organización del trabajo, de un modo social y están estructuradas, ¿sí?, en nuestra sociedad, si queremos efectivamente ponerle límites, bueno, también tenemos que pensarlo de manera colectiva, ¿sí? Las respuestas individuales, las soluciones individuales, bueno, digo, van a resolver por un momento determinado, ¿sí?, de manera parcial. Pero me parece que lo interesante, digamos, que aporta el convenio y que también, digamos, en este contexto de oportunidad podemos pensar en una temática como esta, es pensar en esta problemática y dar una respuesta colectiva. Y también entender que no toda respuesta es universal, ¿sí?, que es una respuesta definitiva, que es una respuesta para siempre, sino que es una problemática que requiere de analizar cada situación en particular y dar una respuesta que sea dinámica, que nos permita reelaborarla, repensarla, reflexionarla, ¿sí? Entonces, digo, en este sentido me parece que hay algunas cuestiones que aporta el convenio 190, de las cuales nos podemos, digamos, agarrar para poder diseñar herramientas al interior de nuestras organizaciones gremiales que al menos traten de ponerle límites a la violencia y el acoso en nuestros espacios de trabajo. Bien, dicho todo esto, voy a compartir ahora la pantalla. Tengo una presentación que quiero mostrarles. ¿Me dicen si se ve? Sí, se ve. Buenísimo. Por ahí Bien, podrías. Ahí está, sí. agrandarlo, a ver. Sí, la flechita esa. Ahí, Sí, genial. buenísimo. Bueno, bueno, en esta primera filmina, un poco lo que comentaba recién, ¿no? ¿Es posible pensar las relaciones laborales libres de violencia y acoso? Y ahí, como bueno, algunas cuestiones, la forma mediante la cual satisfacemos las necesidades sociales implica necesariamente en el capitalismo relaciones desiguales y violentas. Existen formas específicas en las que se manifiestan estas violencias que son parte constitutiva del modo en que se organiza el trabajo, ¿sí? Un poco lo que venía charlando recién.
Y algo que no dije, y es la evaluación del contexto actual, en donde, un poco vinculado también a lo que decía recién, de que el contexto un poco nos obliga todo el tiempo a pensar los problemas y dar las respuestas individuales, ¿no? Todo tiene que ver con una cuestión individual. La pobreza, el hambre, el desempleo, digamos, son problemas de las personas. Y digo, me parece que en este contexto particular y con esta problemática en particular, también tenemos el desafío de pensarlo de manera colectiva, ¿sí? Por eso la importancia de pensar esto al interior de nuestras propias organizaciones y desarrollar herramientas que en definitiva, digamos, bueno, surjan de los espacios colectivos. Entonces, algunas consideraciones previas, yo no sé si todos acá estamos en tema respecto de qué es la OIT, pero bueno, la Organización Internacional del Trabajo, como para decir alguna así como definición de manera muy rápida, es la única agencia tripartita de la ONU. ¿Qué quiere decir tripartita? Bueno, es una agencia que está conformada por representantes de trabajadores, representantes de empleadores y representantes de los estados. Algunas de las cuestiones que hace es establecer normas de trabajo, formular políticas y programas promoviendo el trabajo decente, ¿sí? Argentina ratificó el convenio 190 de la OIT, pero no es el único convenio que tiene ratificado, sino que hay otro montón de convenios que forman parte de nuestro marco regulatorio, ¿sí? Ese marco, digamos, del derecho del trabajo que pareciera estar como resquebrajándose en este momento todo el tiempo, pero bueno, digo, no solamente el convenio 190 forma parte de ese marco regulatorio, sino que hay otros convenios de la OIT que también forman parte de nuestra normativa, como el convenio 87 sobre libertad sindical, el convenio 98 sobre negociación colectiva, bueno, y una serie de convenios que de alguna manera vienen a proteger las relaciones laborales. En la conferencia de junio del año 2019 se aprueba el convenio 190 y la recomendación 206 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, y sí me parece que es importante decir que en la aprobación de este convenio, muchas dirigentes sindicales de Argentina tuvieron que ver, digamos, impulsando desde hacía muchos años, ¿sí? La, redacción y finalmente aprobación de este convenio. O sea, había muchas dirigentes de nuestras organizaciones sindicales que venían trabajando hace mucho tiempo, ¿sí? Para la aprobación de este convenio que finalmente se realiza en el año 2019. Argentina ratifica el convenio 190 en el año 2020 y lo convierte en ley a través de la ley 27.580, que ya está vigente, ¿sí? O sea, Argentina lo ratificó y lo convirtió en ley. Hace aproximadamente 2 años que este convenio está, está hecho ley. Quiere decir que está vigente, así que todo su contenido, digamos, es ley, está vigente y debería, todas las regulaciones deberían de alguna manera ceñirse al contenido de ese convenio. Y es importante también mencionar que se inserta sobre un conjunto de regulaciones y prácticas para limitar la violencia y el acoso, como la Ley de Protección Integral a las Mujeres, las leyes provinciales sobre violencia laboral, la negociación colectiva, protocolos sobre violencia de género y violencia laboral, entre otras cosas. Esto es importante señalarlo para decir que, digamos, no todo comienza con la ratificación del convenio 190 sobre violencia y acoso. Digamos, ya hay leyes protectorias o que versan sobre violencia laboral e incluso, como les decía hace un rato, hay muchas herramientas y muchas prácticas gremiales que desde hace muchos años se vienen desarrollando para ponerle límite a la violencia y al acoso, ¿sí? Porque como decíamos hace un rato, bueno, no es una problemática nueva, ¿no? Es algo que está en prácticamente todos los espacios de trabajo y se viene haciendo un montón de cosas respecto de eso, ¿sí? Que al finalizar, digamos, voy a compartir algunas de esas herramientas que se vienen desarrollando en las organizaciones sindicales, pero digo, me parece importante decir que, bueno, el convenio 190, digamos, es una victoria que se monta sobre otro montón de estrategias, herramientas y regulaciones que también versan sobre la problemática de la violencia y el acoso en los espacios de trabajo. Bien, ¿en qué consiste y por qué sirve para pensar la construcción de herramientas gremiales? Yo ahora voy a avanzar sobre algunas definiciones que trae el convenio que me parece que son importantes para resaltar, pero en términos generales hay algunas cuestiones que me gustaría dejar en claro, ¿sí? En primer lugar, aporta definiciones amplias y claras, ¿sí? Ahora vamos a ir de lleno sobre esto,
Pero me parece que, digo, muchas veces algunas definiciones suelen ser restrictivas, ¿sí? Suelen limitar el fenómeno y no dejarnos quizá lugar a, bueno, digamos, ver de qué otras maneras o qué otras caras asume la violencia del acoso. Esta definición me parece que es una definición amplia y clara, ¿sí? Porque está pensando en muchas situaciones de violencia de acoso que podemos sufrir en nuestros espacios de trabajo. Por otro lado, considera especialmente la violencia y el acoso por razón de género, lo cual, digo, es un aspecto también a resaltar, porque es, digamos, un aspecto de la violencia que destaca y que resalta. Se refiere al mundo del trabajo, y también vamos a meternos de lleno en esto, pero digo, tiene una concepción amplia de lo que implica un trabajo, si no está pensando solamente en el trabajador típico asalariado del sector privado y urbano, sino que está contemplando otro montón de situaciones que también, digamos, constituyen ese mundo de trabajo. Considera la violencia y el acoso parte del conjunto de riesgos asociados a un espacio de trabajo. Y ahí es donde me parece que también aporta un aspecto interesante para pensarlo desde el aspecto gremial, porque está pensando la violencia y el acoso como parte de los riesgos, ¿sí?, psicosociales que muchas veces están presentes en nuestro espacio de trabajo, ¿sí? O sea, son, digamos, las situaciones de violencia y acoso, también riesgos que afectan nuestra salud, que afectan nuestra seguridad y que tienen que estar contemplados a la hora de pensar en una política, ¿sí?, de salud y seguridad laboral. Y por último, podríamos decir que considera que determinados modos de organización del trabajo pueden potenciar los riesgos de violencia y acoso. Y esto muy vinculado a lo anterior, ¿no? Hay algunas situaciones vinculadas a cómo se organiza el proceso de trabajo, ¿sí?, a nuestras propias condiciones de trabajo, que potencian situaciones de violencia y de acoso, ¿sí? Y de vuelta, digamos, me parece que son aspectos que trae el convenio 190 para discutir en ámbitos gremiales, ¿sí? O sea, tenemos que pensar también cómo trabajamos, en qué climas trabajamos, ¿sí?, y cuáles son nuestras condiciones de trabajo, porque muchas veces están muy relacionadas a situaciones de violencia y acoso, ¿sí? En general, estamos acostumbrados a pensar en situaciones de violencia y acoso asociadas a determinadas personas, determinadas características, y lo cierto es que digamos, muchas veces hay situaciones que se vinculan concretamente con la forma en que trabajamos, con nuestras condiciones de trabajo, con jornadas extensas, con condiciones edilicias inapropiadas. Digo, me parece que es una oportunidad que trae el convenio para pensar la violencia del acoso y dar un paso más allá, también discutiendo la manera en que, bueno, digamos, trabajamos, ¿no? Y más en un contexto como el actual, donde parecería ser que el trabajo es cada vez más precario, o se desarrolla en condiciones más precarias de producción. Entonces, yendo un poco a las definiciones que les decía recién, esta definición que voy a leer ahora está en el propio convenio, e incluso los invito y las invito a leer el convenio. Es un convenio corto, bastante sencillo y que se lee bastante rápido, pero digo, hay algunas cuestiones que presenta de manera muy contundente. ¿Qué es la violencia y el acoso en el mundo del trabajo? La expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Y la expresión violencia y acoso por razón de género designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado e incluye el acoso sexual. Algunas cuestiones que están resaltadas en negrita y que me parece importante señalar, está hablando de un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, pero también de las amenazas de tales prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no solamente la violencia y el acoso es el comportamiento, la práctica consumada, sino también la amenaza de, ¿sí? Eso también constituye un hecho de violencia y acoso. Por otro lado, está hablando de manifestaciones de una sola vez o de manera repetida, ¿sí? No hace falta que ocurra sistemáticamente, sino que con que ocurra una sola vez, bueno, digamos, para este convenio ya existe la violencia del acoso. Y esto es importante señalarlo porque se rompe con la idea que tal vez traía el concepto de mobbing, donde tenía que ser una práctica sistemática y repetida, ¿sí? Por otro lado, está pensando en distintos tipos de daños, ¿sí? Me parece que eso también es algo a resaltar, porque no solamente está hablando de daño físico y psicológico, sino también daños sexuales y económicos, ¿sí? Daños que
digamos, a veces son más difíciles o más invisibles, están mucho más naturalizados en un espacio de trabajo. Y por otro lado, como les decía recién, define qué es la violencia y el acoso por razón de género, donde la destaca, ¿sí? Porque considera particularmente a mujeres e identidades feminizadas como parte de los grupos vulnerables, ¿sí? En todo caso, con más riesgos de sufrir situaciones de violencia y acoso. Bien, ¿a quiénes protege? ¿Sí? Bueno, y acá nos metemos ya en esta idea de mundo del trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque protege a los trabajadores asalariados, ¿sí? Como está en el primer ítem, pero también protege a las personas que trabajan, cualquiera sea su situación contractual, ¿sí? Acá estamos hablando de, digamos, un trabajador no asalariado, un trabajador informal, un monotributista, alguien que no tiene ningún tipo de contratación, o sea, que está en la informalidad total, ¿sí? El convenio también avanza sobre esos trabajadores y les dice, bueno, digamos, ustedes también están protegidos por esta norma. A las personas en formación, incluidos los pasantes y los aprendices, a los trabajadores despedidos, porque muchas veces cuando el vínculo laboral se extingue se pueden producir situaciones de violencia y acoso. A los voluntarios, a las personas en busca de empleo y a los postulantes a un empleo, porque ahí también, digamos, hay una relación de trabajo y uno en una entrevista de trabajo o incluso, digamos, en un proceso de selección puede ser víctima de una situación de violencia y acoso. Y los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador. Aclara puntualmente que abarca a los sectores público o privado de la economía formal como informal en zonas urbanas o rurales. ¿Sí? Todo esto que decíamos recién está vinculado con esta idea de mundo de trabajo. Por otro lado, ¿dónde y cuándo puede ocurrir la violencia del acoso? El convenio dice que la violencia del acoso puede ocurrir durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo. Y puntualmente determina que puede ocurrir en el lugar de trabajo, inclusive en los espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo, en los lugares donde se paga el trabajador, donde éste toma su descanso, donde come o en los que utiliza instalaciones sanitarias o de aseo y en los vestuarios, en los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionadas con el trabajo, en el marco de las comunicaciones que están relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y de la comunicación, en el alojamiento proporcionado por el empleador y en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. Me parece que este también es un punto importante a destacar porque muchas veces cuando pensamos en situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo, estamos pensando en nuestro puesto de trabajo, ¿sí? En el lugar físico, en la oficina, en el box, en la dependencia. Y lo cierto es que hay otro montón de situaciones que están vinculadas a nuestro trabajo, ¿sí? Una fiesta de fin de año, una capacitación, digamos, en otro lugar, no en mi oficina, no en mi espacio de trabajo. Las comunicaciones, ¿sí? Un mensaje a través de WhatsApp, un correo electrónico. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con lo que sucede en el trayecto hacia el trabajo o desde el trabajo. Entonces, me parece que, de vuelta, esta idea tiene que ver con pensar en el mundo del trabajo y en la violencia del acoso mucho más allá que el espacio físico, ¿sí? Que mi puesto de trabajo. Y esto me parece que es algo que el convenio trae y que de alguna manera nos da la oportunidad de pensar en, bueno, la diversidad de situaciones que tenemos en un espacio de trabajo, ¿sí? Donde muchas veces, digamos, hay cierta homogeneidad de situaciones, donde estamos todos contratados de manera formal y asalariada, pero donde en otras situaciones hay una heterogeneidad de situaciones y donde muchas veces, por esa heterogeneidad, hay situaciones en más riesgo que otras, ¿sí? Por la informalidad, por la precariedad, ¿sí? Entonces, digo, me parece que esto le aporta un elemento interesante al, de alguna manera, establecer un paraguas más grande de protección, ¿sí? Bien, hay un montón de aspectos a destacar, la verdad. A mí me parecía importante traer estas definiciones como para mostrar un poco lo novedoso o quizá cierta oportunidad, ¿sí? Que nos permite tener las definiciones que aporta el convenio 190, pero me parece que hay otros aspectos también a destacar, ¿sí? Y que se convierten en una oportunidad a la hora de pensar en respuestas, en herramientas gremiales, e incluso también para pensarlo desde la lógica de la salud y la seguridad en el trabajo, ¿sí? Si nosotros queremos construir
herramientas que le pongan límite a la violencia y el acoso, me parece que también es importante pensar en la manera en la que trabajamos, en cómo está organizado nuestro trabajo, en cómo está organizado ese proceso de trabajo, en quiénes son las personas, ¿sí?, que forman parte de un espacio de trabajo, qué modalidad contractual tiene, bajo qué condiciones trabajan. Entonces, digo, todas estas cuestiones me parece que están muy vinculadas con lo gremial y digo, el convenio las trae y me parece que digo, puede ser una oportunidad ponerla sobre la mesa para discutir también otras cosas que, digamos, nos interesan, ¿no? Entonces, nuevamente, el mundo del trabajo, el trabajo va más allá del lugar físico, ¿sí? No es el espacio de trabajo, no es el puesto de trabajo, sino es todo lo que hacemos vinculado a nuestro trabajo, ¿sí? Entonces ahí, digo, algo interesante para pensar puede ser, bueno, ¿qué implica nuestro trabajo? ¿Sí? Los trayectos desde y hacia, pero también qué otras cosas, ¿sí? Afuera del trabajo e incluso también en nuestros propios domicilios. El convenio también dice, hay que prestar especial atención al trabajo que implique la relación con terceros, ¿sí? Y dice, esas terceras personas, ¿sí?, esos terceros pueden ser clientes, proveedores, usuarios o el público en general. Y a esas actividades, a esos sectores de trabajo, hay que prestar especial atención, ¿sí? A esos trabajadores hay que darles una protección especial porque son trabajadores más expuestos, ¿sí? Porque trabajan con otras personas y porque efectivamente están en determinado o en un cierto riesgo mayor, ¿sí?, a atravesar alguna situación de violencia o acoso. Por otro lado, otro aspecto importante es que el convenio dice hay que considerar los impactos de la violencia doméstica. Si bien un empleador o una empleadora, digamos, no tiene que intervenir en una situación de violencia doméstica porque es parte de la esfera privada y de la vida privada de ese trabajador o trabajadora, sí es importante pensar que si nosotros queremos ponerle límite a la violencia y al acoso en el mundo del trabajo, bueno, es imposible no considerar los efectos de la violencia doméstica. Si alguien sufre violencia doméstica, digamos, viene al trabajo con ese bagaje y es muy posible que necesite adecuar, adaptar determinadas condiciones a esa situación en particular. Entonces, si efectivamente queremos dar alguna respuesta seria a la violencia del acoso en el mundo del trabajo, también tenemos que considerar a la violencia doméstica porque también, de alguna manera, impacta sobre nosotros y afecta las condiciones en las que trabajamos. Entonces, para esos trabajadores o trabajadoras víctimas de violencia doméstica, digo, ahí hay que pensar condiciones de trabajo particulares, ¿sí?, desarrollar licencias o cualquier otro mecanismo que pueda colaborar en, bueno, paliar esa situación particular de violencia doméstica que esa persona está viviendo en ese momento particular. Por otro lado, para limitar la violencia del acoso es necesario desarrollar acciones de prevención, detección y abordaje. Y esto me parece que también es importante y lo pongo sobre la mesa para también, digo, discutirlo y pensarlo, digamos, de manera gremial. No solamente es importante desarrollar herramientas para abordar una situación de violencia y acoso consumada, sino también trabajar en la detección y la prevención. Me parece que esto es algo fundamental y es importante. Digo, porque muchas veces, bueno, la propia coyuntura y la propia cotidianeidad, digamos, hace que en todo caso tratemos de resolver el problema cuando ya sucedió, ¿sí? Y en este caso es cuando un hecho de violencia de acoso se consumó. Pero me parece que acá es importante, y mucho más de una organización sindical, poder trabajar y poder pensar en las acciones de detección y prevención, porque hay un montón de cuestiones para hacer ahí, y me parece que en un contexto como este, ¿sí?, donde cada vez estamos atravesados por situaciones de mayor precariedad, y donde, digamos, hay mucho de la violencia dando vuelta, digo, me parece que tomarnos un momento para poder desarrollar herramientas de prevención de la violencia y el acoso, bueno, pueden ser como, de alguna manera, una forma de ponerle límites en un futuro a este tipo de situaciones. Por otro lado, contemplar no solo los efectos de la violencia vertical y la violencia horizontal, esto de la violencia entre superiores y subordinados, por decirlo así, y entre compañeros, compañeras de trabajo, evaluar también los riesgos asociados a actividades y sectores específicos, ¿sí?, los riesgos psicosociales. Como les decía hace un ratito, el convenio señala que hay determinados modos de organizar el trabajo que potencian, ¿sí?, riesgos de violencia y acoso. Y ahí el convenio se refiere a el trabajo que involucra a terceras personas,
el trabajo nocturno, ¿sí? Los trabajos, por ejemplo, vinculados a las actividades de salud, el trabajo doméstico. Entonces, digo, si efectivamente queremos construir espacios de trabajo más saludables, si efectivamente queremos pensar en la salud y la seguridad de nuestro trabajo, digo, hay que contemplar también los riesgos que potencian situaciones de violencia y de acoso, ¿sí? Me parece que, digamos, uno de los aportes que hace el convenio es tratar de pensar a la violencia y el acoso como parte de, bueno, un riesgo más, entre comillas, a disminuir, ¿sí? Porque si el objetivo es construir espacios o limitar, digamos, la violencia en nuestros espacios de trabajo, bueno, también, digamos, este enfoque permite pensar digamos, en esta problemática en ese sentido. Por lo cual, ya como medio para ir cerrando, quería mostrarle este listado de herramientas gremiales. Como les decía hace un rato, junto a otras compañeras tuvimos la oportunidad de elaborar esta guía sindical para la OIT, para pensar en qué contexto se insertaba la ratificación del convenio 190, ¿no? O sea, qué era lo que se venía desarrollando, no solamente en términos de regulaciones, sino en términos concretos de, bueno, herramientas gremiales que le pongan límite a la violencia y el acoso en los lugares de trabajo. Y lo cierto es que nos encontramos con un montón de herramientas, con un montón de cosas que se vienen desarrollando hace mucho tiempo en organizaciones sindicales, donde no estaban sistematizadas. Nos pasó, por ejemplo, hacer entrevistas y que nos cuenten cosas y que en el momento en el que nos estaban contando las cosas, las propias dirigentes o delegadas o dirigentes se daban cuenta de, bueno, que efectivamente habían hecho un montón de cosas, ¿no? Para limitar la violencia y el acoso en los espacios de trabajo. Porque como les decía hace un rato, bueno, digo, esto es una problemática cotidiana y, digamos, hay un montón de cosas que se vienen haciendo, no todo nace a partir de la ratificación del convenio 190. Entonces, a través de la elaboración de esta guía, tuvimos acceso a, bueno, qué es lo que se viene haciendo. Y lo cierto es que hay herramientas en materia de detección, pero también en prevención en abordaje. Y digo, si pensamos un poco en, bueno, en qué hacer o cómo hacer y demás, lo cierto es que cuando estamos pensando en herramientas para detectar, también estamos pensando en herramientas para prevenir y también estamos de alguna manera visualizando el abordaje. Digo, es medio difícil a veces poder hacer esta diferenciación como la voy a mostrar ahora, ¿no? O sea, tan taxativa, porque medio que las herramientas en esta temática hacen un poco todo al mismo tiempo, ¿sí? Previenen, abordan, detectan, es medio todo como un conjunto de prácticas que a la hora de, bueno, limitar la violencia lo hacen de esta manera. En términos de detección, la elaboración de diagnósticos y estados de situación, los mapas de riesgo, ¿sí? Las encuestas y otras herramientas de medición. Bueno, digo, es importante desde los gremios de las organizaciones sindicales poder muchas veces, antes de hacer algo, poder pensar y elaborar diagnósticos de las situaciones, ¿sí? Bueno, hay situaciones de violencia de acoso, ok, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Quiénes sufren mayoritariamente esas situaciones? ¿En qué sectores de trabajo? ¿En qué turnos? ¿En qué horarios? ¿Sí? En este sentido, los mapas de riesgo, digamos, muchas veces son una muy buena herramienta para poder pensar en estos diagnósticos, ¿sí? Porque, digo, con un pequeño dibujo de nuestro espacio de trabajo podemos ahí situar los distintos riesgos, pero también las situaciones de violencia y acoso que se dan. Por otro lado, en materia de prevención, bueno, las formaciones y las capacitaciones son algo sumamente importante, ¿sí? Los espacios de discusión, los espacios de debate y de articulación, las campañas de sensibilización, ¿sí? Los procedimientos para prevenir la violencia y el acoso en terceras personas, ¿sí? Nos pasó que, por ejemplo, algunas dirigentes y delegadas del sector de la hotelería nos contaban que habían presentado situaciones de violencia y acoso con clientes, ¿sí? En hoteles o en restaurantes y demás. Entonces, digamos, ahí se piensan herramientas de prevención directamente muy asociadas a la tarea, ¿sí? A que, bueno, ¿qué sucede cuando alguien sufre violencia de acoso en su puesto de trabajo, en su jornada de trabajo por un cliente, por ejemplo?
Y después herramientas de abordaje, los espacios de consulta y asesoramiento, ¿sí? Muchas veces hay, digamos, comisiones, comités interdisciplinarios, ¿sí? Con distintos profesionales o con, sí, con profesionales de distintas disciplinas que, bueno, se encargan de recibir denuncias o de atender, digamos, a alguien que sufrió situaciones de violencia, acoso, y después, por supuesto, los protocolos, que quizás son una herramienta así como bastante conocido, que tal vez, digamos, fueron adoptados en muchas de las organizaciones que conocemos y en muchos espacios de trabajo, y donde, bueno, digamos, cuando nosotras hicimos la guía, bueno, muchas organizaciones sindicales, para ellas mismas, pero también para los espacios de trabajo, empresas, instituciones, estaban en el proceso de elaboración de protocolos. Y ahí tal vez como para tener en cuenta y para pensar a raíz de vuelta, este trabajo de sistematización y de recopilación de experiencia que hicimos nosotras, tener en cuenta algunas cuestiones, ¿sí? Para pensar en herramientas que limitan la violencia y el acoso. Y en primer lugar, esto de ser flexible, ¿sí? Esto que decía a un comienzo, quizá no pensar en respuestas universales, inmediatas y determinantes, ¿sí? Sino que, bueno, cada situación es particular, cada situación de violencia y acoso se da en un contexto particular con distintas personas que involucran distintas situaciones, por lo cual cualquier herramienta debe darnos la posibilidad de analizar esa situación en su contexto y ser flexible, ¿sí? De ninguna manera nos sirve en pensar en pasos rígidos, ¿sí? Digamos que estén completamente desconectados con la situación que pasó, que sucedió. Entonces, pensar en herramientas que sean flexibles, que le den flexibilidad, que nos permita analizar cada situación en particular con cada elemento en particular. Por otro lado, evitar procesos burocratizantes, revictimizantes y punitivos. Bueno, lo mismo, ¿sí? Muchas veces a la hora, por ejemplo, de elaborar protocolos, ¿sí? Bueno, se establecían protocolos con, no sé, por ejemplo, varias instancias donde quien sufrió la situación de violencia y acoso debía contar una y otra vez, ¿sí? En reiteradas oportunidades y con distintas personas cuál fue la situación de violencia y acoso, cómo la vivió, qué pasó. Y eso, digamos, en definitiva, termina constituyendo una situación de revictimización, ¿sí? Lo mismo de elaborar protocolos con múltiples etapas súper burocratizadas, ¿sí? Donde también, digamos, ¿no? El hecho de, bueno, colocar una y otra denuncia, uno y otro trámite, burocratiza y, digamos, también contribuye a esta situación de revictimización, ¿sí? Y por otro lado, bueno, digamos, de nuestra perspectiva, siempre tratamos de evitar las respuestas punitivas, ¿no? Y tratar de pensar, digamos, de esta lógica de, bueno, la violencia es intrínseca a las relaciones laborales, bueno, dar respuestas de alguna manera integrales y no punitivas, ¿no? No constituir códigos penales alternativos, como decimos nosotras, sino tratar de pensar, digamos, que esa situación de violencia y acoso se inserta dentro de un sistema que también, ¿sí? Es violento y que también fomenta la desigualdad. Después, cualquier herramienta requiere de un proceso de formación en paralelo, ¿sí? Si elaboramos un protocolo, si elaboramos o habilitamos un espacio de consulta, un comité, bueno, está bueno también poder complementarlo con un espacio de formación, porque no todos entendemos de qué hablamos cuando hablamos de violencia y acoso y porque no todos entendemos por qué la necesidad de desarrollar una herramienta, de elaborar un protocolo. Entonces, digo, necesariamente cualquier herramienta requiere también de un proceso de formación. Y por último, definir la perspectiva desde la cual se abordará la problemática. Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Sentarnos a pensar, bueno, si queremos desarrollar una herramienta, ¿para qué queremos desarrollarla? ¿Sí? ¿Desde qué perspectiva la vamos a desarrollar? ¿Cuál es el objetivo? Y en este sentido, de vuelta, la perspectiva que aporta el convenio 190 me parece que es interesante porque nos brinda la posibilidad de alguna manera de poder articular de qué manera y bajo qué condiciones trabajamos, ¿sí? Entonces, no solo pensamos en, bueno, ¿cómo hacemos para limitar la violencia del acoso? Sino también cómo hacemos para pensar en espacios más saludables, más seguros,
¿sí? Tratar de achicar esos riesgos a los que estamos, digamos, completamente expuestos y todo el tiempo. Entonces, digo, me parece que es una oportunidad para pensar en la manera en la que trabajamos y en un contexto como este, donde, como decía recién, digamos, la precariedad es algo que aumenta, digamos, y cada vez las condiciones en las que trabajamos son cada vez más precarias, me parece que es una oportunidad para poder sentarnos y pensar, ¿sí? ¿Cómo queremos o cómo podemos hacer para desarrollar herramientas que traten de, digamos, limitar la violencia del acoso y nos ayuden, en última instancia también, a construir espacios más saludables y más seguros. Así que bueno, un poco va por ahí. Voy a cerrar acá. Cualquier cosa bueno, que no se haya entendido o que quieran preguntar, imagino que después vamos a dejar un espacio de preguntas. Así que bueno, hasta acá mi presentación. Muchas gracias. Bueno, gracias Mariana, súper claro lo que venís hablando. Y sí, que después, como termine de exponer Daniel, vamos a dejar un espacio para el intercambio entre todos, porque bueno, creo que lo que venís diciendo da para hablar un montón, un montón, un montón, y creo que es súper valioso todo lo desagregado, todo lo que has desagregado sobre violencia y acoso, porque nos permite pensarlo de una manera mucho más objetiva para abordarlo también desde nuestras investigaciones y desde nuestros proyectos en particular. Y antes de que empiece Daniel, les voy a dejar un link para que lo llenen, que es con la asistencia a la charla, porque tiene certificados. Entonces, se los dejo para que puedan también llenarlo y que tengan el certificado que participaron. Perdón, y ya que está, voy a dejar también el link a la guía sindical de la que me Genial, referí, de la OIT. Es una guía que pueden descargar, está en PDF de libre acceso. Y bueno, nada, la dejo para que la tengan disponible. genial, Mariana. Bueno, muchas gracias. Y Daniel, cuando vos quieras, podés empezar. Ahí trato de compartir la pantalla. Voy a tratar de Dale, hacerlo yo. A ver dale, vamos de a poco. si lo logro. ¿Ahí están viendo? No, no se ve. No, perdón, ¿No? Daniel, porque quería justo yo para presentar, así había aparecido mi pantalla y la saqué, así presentas vos. A ver, intento de vuelta. Ahí no me deja compartir, ¿eh? A ver, ahora. Ahí me parece que sí, ¿no? Está cargando. ¿No? ¿No ven? No. No, aún no aparece nada. Acá me figura como que estoy presentando. A ver si vuelvo a hacerlo. Perdón, fíjate que tenés que elegir la ventana que querés mostrar. Sí, estaba haciendo eso, ¿no? Ahí, Ahí ahí sí. aparece. Sí, sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todas las que se han conectado. Gracias, Mariana, también por tu presentación. Voy a intentar que lo que pensé en función del tema que nos convoca dialogue con algunas cuestiones que vos planteaste. Así que parto primero que nada de retomar esta cuestión de, de las nuevas demandas del mundo del trabajo, ¿sí? En función de los procesos del trabajo y las transformaciones que a lo largo de la historia se han ido construyendo en distintos contextos, ¿no? Sociales, históricos y económicos. Fundamentalmente pensaba la cuestión del acoso y el énfasis que decía Mariana que se pone en algunas actividades del servicio. Bueno, justamente es
es como una buena muestra de los cambios en el proceso de trabajo que han ido introduciendo de acuerdo a las nuevas demandas, ¿no? Entonces, pensar, en principio, mi idea era poder plantear la necesidad de siempre contextualizar el análisis del mundo del trabajo y su relación con la salud laboral, inscribirlo en alguna tradición vinculada a la medicina social latinoamericana, ¿sí? Y para luego pensar algunas cuestiones que tienen que ver más de la psicodinámica, con algunos planteos de Jung que a mí me parece que son interesantes de acuerdo al tema que nos convoca. Como decía, estas problemáticas vinculadas al mundo del trabajo, ya sean las cuestiones de género, el acoso, los proyectos migratorios, las nuevas tecnologías, necesariamente, como cuando arrancó Mariana su exposición, deben estar relacionadas con los contextos. El actual contexto, como decía Mariana también, nos genera nuevos desafíos de cómo abordar las temáticas vinculadas al mundo del trabajo en general y en particular a la salud laboral, ¿sí? En ese sentido, la inscripción en la medicina social latinoamericana, ¿no? Es también como un ejemplo bastante claro de cómo en ciertos momentos pensar la cuestión de la salud en general, ¿no? Antes de entrar directamente en el mundo del trabajo, ya no alcanzaba solamente con pensarlo desde un enfoque biologicista, ¿sí? Y por lo tanto surgieron necesidades bien concretas de pensar, ¿sí? Eh, Dar respuesta a una serie de demandas que estuvieran vinculadas a la salud y la enfermedad. Y el enfoque biologicista se quedaba corto en ese sentido, ¿sí? Y ahí es donde me parece importante rescatar el rol de la medicina social latinoamericana para pensar, ¿sí? Estos nuevos modos del abordaje del proceso de salud-enfermedad, hasta ese momento pensado en esos binomios, eh, para dar un debate más político, ¿sí? Sobre la cuestión y pensar también en la promoción de la transformación social en relación a estas problemáticas. Por lo tanto, antes de pensar la cuestión de la salud laboral, me parece que era importante pensar la cuestión del proceso salud, enfermedad, atención y cuidados, ¿no? Como complejizar un poco la cuestión del concepto de salud, tratar de ir más allá de ese binomio que durante muchas décadas primó, que fue la cuestión del- de la salud y la enfermedad como estados, salir de la cuestión de los estados y pensarlo más ya como una cuestión de procesos. Esta cita de Alejandro Goldberg, que es un antropólogo que aborda cuestiones de migraciones y salud también, eh, refiere, bueno, a pensar, ¿sí? A los sujetos que sufren, pensando en el proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado, eh, pensar a los sujetos que sufren determinados padecimientos, pensar también esos sujetos que también tienen forma de concebir esos padecimientos de acuerdo a sus unidades socioculturales, y también pensar que esos sujetos tienen y construyen, ¿sí? Un conjunto de prácticas terapéuticas alrededor de esas complejidades vinculadas a los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado. El tema de los cuidados me parecía importante resaltarlo y hacer un anclaje como más detallado, y ahí tomo un poco el planteo de Stolkiner y Gómez, ¿sí? Que pensar la cuestión de la categoría del cuidado nos hace poner en perspectiva esto que también planteaba Mariana en las desigualdades vinculadas en los procesos de trabajo, ¿no? El trabajo y sus relaciones asimétricas, ¿sí? Demandan, digamos, una configuración particular de las tareas cotidianas de las personas,
Pero pensar en el cuidado en el contexto de tratar de dialogar sobre la salud laboral en el marco de los contextos sindicales y sobre la experiencia que venimos construyendo en el grupo de extensión, en los talleres con estas organizaciones, creo que era un buen espacio para repensar el tema de los cuidados en términos de las relaciones horizontales, simétricas y participativas. Creo que los debates, las tensiones que fuimos vivenciando en los distintos talleres fueron una buena muestra de repensar y poner en tensión cómo los compañeros y las compañeras se relacionan en el día a día en esos contextos laborales y cómo también la organización sindical puede dar atención, ¿no?, a esas relaciones que se estructuran. Más allá de las asimetrías que decía Mariana en torno a, a cómo se establece el trabajo, cómo se concibe y cómo se organiza dentro de las estructuras productivas, ya sea en el trabajo formal o en los trabajos dentro de la economía popular, nos parece interesante poder pensar también que además de esas relaciones desiguales, poder poner un acento en otro tipo de relaciones entre pares, ¿no?, entre los compañeros y las compañeras, sobre todo, como decía, pensando en el eje sindical que tiene nuestra propuesta. Como sabemos, el proceso de trabajo es un potencial, ¿sí?, y una fuente de desgaste de la salud, ¿sí?, de las personas en situación de trabajo real, y de esas situaciones de trabajo real pueden, ¿sí?, producirse determinadas enfermedades que a su vez están vinculadas a las condiciones generales de vida, ¿no? Por eso pensar en los contextos macro socioeconómicos es intentar no aislar el trabajo de justamente las condiciones sociales y económicas donde el mismo se reproduce. El estudio del trabajo, bueno, tiene una extensa trayectoria, ¿no?, y particularmente el estudio del trabajo vinculado a las condiciones de trabajo y las consecuencias en cada trabajador y cada trabajadora, tiene una extensa trayectoria a lo largo, bueno, de todo el siglo XIX y el siglo XX, y a lo largo de cada uno de estos periodos han tomado diversas formas, ¿sí?, esos procesos de trabajo, y por ende también las consecuencias sobre la salud de las personas. Bueno, los estudios clásicos a nivel internacional, bueno, la situación de la clase obrera en Inglaterra de Engel es como el clásico de los clásicos, ¿no?, en materias de estudiar eh, a la clase trabajadora en un determinado momento histórico, en una determinada región, y no solo a la clase trabajadora en sí, a las demandas de los trabajos que desarrollaban, sino también a las condiciones generales de vida de su entorno. En nuestra región, en la Argentina puntualmente, conocemos, o la mayoría conocemos el trabajo que se le encargó a Vialén Macé para hacer también una reproducción de un trabajo, entiendo que similar, que dé cuenta de las condiciones de trabajo de la clase obrera de la Argentina a principios del siglo XX. Y esto, bueno, han sido como algunos de los puntos más clásicos, ¿no?, de los estudios. Bueno, hay otros, obviamente, en muchas regiones del mundo, en Estados Unidos también. Pero pensando en la exposición y en el diálogo que quería hacer con lo que presentó Mariana, me interesaba pensar los aportes que hace Christophe de Jours, ¿sí? Y toda su trayectoria y su producción académica en torno a la vinculación del trabajo y la salud de las personas. En este libro, Trabajo y desgaste mental, de Jours hace un planteo que me parece interesante para pensarlo, justamente porque da cuenta de las transformaciones de los procesos de trabajo a lo largo de la historia y las repercusiones que esto tienen en las personas. En esta introducción a este libro, de Jours va a hablar de 3 momentos en las cuales
hay una organización creciente obrera para contrarrestar y los efectos negativos que tenían los procesos de trabajo, ¿no? Y lo estructura entre grandes momentos que fundamentalmente tienen que ver, obviamente, él es francés, es un médico psicoanalista francés, que también lo hace desde su lugar y desde su mirada más eurocéntrica, pero vale, me parece que el ejemplo que plantea como para pensar algunos cambios fundamentales en las repercusiones del trabajo en las personas. Y bueno, él va a plantear que el siglo XIX, a grandes rasgos, siempre fue como una caracterización de la organización de la lucha obrera por la cuestión de la supervivencia, lo plantea él, ¿no? Como la lucha era para intentar sobrevivir en torno a la cuestión del trabajo, y que después en un segundo momento que él lo estructura entre la Primera Guerra Mundial y el Mayo francés, va a ser que ahí ya va a haber cambios que van más allá de la sobrevivencia de las personas, en ese contexto capitalista en auge post-revolución industrial, y que las demandas de la organización obrera va fundamentalmente dirigirse a hacer aportes para reducir el impacto negativo que tenían los procesos de trabajo en el cuerpo de las personas, ¿no? Y bueno, describe un montón de avances en materia legislativa en cuanto en torno a la jornada de trabajo y demás, pero fundamentalmente la vivencia, digamos, corporal de esos efectos negativos del proceso de trabajo eran como la gran, eh, la gran insignia, digamos, de la clase trabajadora para poder contrarrestar, digamos, con una organización creciente. Paralelamente, digamos, en el tercer momento lo estructura post-Mayo francés, y podemos hacer un paralelismo ahí también con como iniciaba la presentación, pensando en esa tradición de la medicina social latinoamericana en décadas similares del siglo XX, lo que va a hacer o va a plantear de Jules ahí que hay una cuestión de crítica general hacia la sociedad capitalista, la sociedad de consumo, y que ya no basta con pensar los efectos negativos sobre los cuerpos de los trabajadores y de las trabajadoras, sino que se le va a dar lugar, ¿sí?, a un análisis, ¿sí?, que los enfoca o lo estructura desde la psicodinámica del trabajo como una disciplina que intenta ser superadora de la psicopatología del trabajo. La psicopatología del trabajo, plantea Jung, que o se asociaba más directamente el trabajo a determinadas enfermedades cognitivas o mentales, digamos, en términos que él utiliza, para dar lugar a otra mirada que es la psicodinámica del trabajo y pensar, ¿sí?, justamente, y analizar los procesos intersubjetivos que se movilizan en la estructura, ¿sí?, de los procesos de trabajo. Y es un cambio cualitativo, desde mi punto de vista, muy relevante, porque también da cuenta, ¿sí?, de la incorporación y el auge también de otros sectores que van más allá de la actividad industrial. Y justamente uno de los ejemplos y esta cuestión de lo del convenio que hacía foco en actividades de servicio, se relacionan justamente también en esa época, ¿no?, cómo la actividad de servicios crece fuertemente, y eso comienza, ¿sí?, a generar nuevas demandas en los trabajadores y en las trabajadoras, y por ende también, a partir de esas nuevas demandas, comienzan a generarse nuevas tensiones en las distintas cargas de trabajo, ¿no? El trabajo eh, de la socióloga Rochelle, ay, no, se me fue el nombre ahora, Hochschild, sobre la cuestión del trabajo emocional,
también se emparenta justamente con esta cuestión y ahí, digamos, el proceso del análisis subjetivo toma mucha fuerza y comienza, digamos, a plantearse la necesidad de pensar la cuestión del sufrimiento y las estrategias defensivas contra ese sufrimiento en los contextos laborales. Las estrategias defensivas, bueno, Deleuze plantea que hay una cuestión, ¿cuál es ese enigma de la normalidad? Dice él, ¿no? ¿Por qué, digamos, no todas las personas obviamente van a sufrir las mismas consecuencias al hacer frente a la organización del trabajo? Y él va a considerar que como el gran enigma es justamente cómo operan ciertas estrategias defensivas para que las personas en esas situaciones de trabajo puedan, ¿sí?, desarrollar su tarea. Una definición que para mí es importante, digamos, pensando ya, tratando de avanzar ir más allá de la cuestión de la salud y pasar ya a la salud laboral vinculada al proceso de trabajo, es cómo entendemos, ¿sí?, justamente el trabajo. Esta definición, ¿no?, como el trabajo, como aquella actividad que despliegan hombres, mujeres, yo agregué disidencias para enfrentar lo que no está dado por la organización prescripta del trabajo, me parece que es un buen resumen de poder pensar las demandas del trabajo en situaciones reales, ¿no? Ir más allá de lo que la organización del trabajo prescribe y dar lugar, ¿sí?, a las perspectivas de las vivencias, ¿sí?, subjetivas y corporales que tienen cada trabajador y cada trabajadora en esos contextos reales de trabajo. Agrego lo de disidencias porque, bueno, estas definiciones quizás ya tienen algunas décadas y las podemos repensar en función también de las nuevas configuraciones sociales y de las nuevas tensiones que se generan en el mundo del trabajo, ¿sí?, al intentar incluir, ¿sí?, algunos grupos sociales marginados del mundo del trabajo formal y también de la economía popular. Pensaba, digamos, para no entender mucho como alguna síntesis, en el mismo sentido que lo proponía Mariana, es decir, cómo, pensando, ella lo decía específicamente en la cuestión del mundo sindical, cómo se construyen, ¿no?, espacios de trabajo y de diálogo para pensar específicamente la cuestión del acoso. También yo pensaba como una necesidad, ¿sí?, como una posible síntesis, la necesidad de construir encuadres teóricos y metodológicos que permitan comprender desde la perspectiva de los actores sociales las principales problemáticas, ¿sí?, que son resultados de esas tensiones que se generan al enfrentarse las personas, ¿sí?, a la organización del trabajo en los contextos reales. En palabras un poco más elaboradas, ¿sí?, me gustó esta síntesis que realizan Hernán Palermo y Capogrossi, que es una cita textual del Tratado Latinoamericano de Antropología del Trabajo, que es un texto sumamente interesante para ver las distintas complejidades del mundo del trabajo y siempre, digamos, desde una perspectiva etnográfica, tratando justamente de rescatar, ¿sí?, esa perspectiva, ¿sí?, de los actores sociales en primera persona. Bueno, las relaciones cotidianas, dice Palermo y Capogrossi, trastocan los abordajes estáticos y obligan a complejizar y dinamizar nuestro entendimiento sobre las maneras en las que se configura el trabajo, al tensionar e imbricar dimensiones, esferas, lugares y formas de concebir los ritmos temporales en el desarrollo de la vida. Me parece interesante esta cuestión de complejizar y tratar de dinamizar también nuestros posicionamientos en torno a cómo se configura el trabajo.
La perspectiva de los actores sociales me parece sumamente relevante para poder intentar al menos comprender mejor, ¿sí?, cuáles son esos procesos subjetivos y esas vivencias, ¿sí?, en el marco de distintas problemáticas vinculadas a la salud laboral y específicamente en lo que hoy nos tocaba, que era la cuestión del acoso, que como decía Mariana también, no es solo pensar en la situación concreta del puesto de trabajo, sino pensarlo en una dimensión mucho más amplia. En síntesis, bueno, intenté en esta pequeña exposición, bueno, tratar de retomar, ¿sí?, una tradición desde donde se inscribe la cuestión de la salud en un sentido más amplio, sobre todo para criticar o algunas definiciones por ahí más de algunas organizaciones que en realidad uno entiende que, no sé, por ejemplo, la salud, la definición de salud ocupacional clásica de la Organización Mundial de la Salud, uno, no quiero ser injusto en pensar eso como una cuestión estática que no se ha ido reelaborando, pero a veces justamente hay definiciones que marcan quizá alguna línea de perspectiva política o teórica, y en algunas de las definiciones clásicas de salud ocupacional quizá no se incorpora, ¿sí?, la perspectiva de los actores sociales, es decir, de los trabajadores y de las trabajadoras. A veces se la presenta como la salud ocupacional, como un trabajo interdisciplinario que aborda las problemáticas vinculadas a la salud de las personas en la situación de trabajo y de los accidentes laborales, como directamente desde una perspectiva disciplinar o transdisciplinar, y me parece que ahí es donde se pierde quizá el foco, como que sí pone la OIT en esta cuestión tripartita que decía Mariana, en pensar esa clásica relación histórica entre el Estado, los empleadores y los trabajadores y las trabajadoras, fuente de muchos conflictos y de tensiones, pero también intentando buscar muchas veces una armonía, ¿sí?, un trabajo productivo que pueda hacer que las personas puedan desarrollar sus actividades laborales sin perder en ese proceso su estado de salud, digamos, en realidad complejizándolo más, pensando en la cuestión del proceso salud-enfermedad. Bueno, eso, y quedamos abiertos ahí a ver las consultas o las preguntas y charlar un poquito. Bueno, muchas gracias, Daniel, por tus aportes. Bueno, podemos arrancar ahora con las preguntas para cualquiera de los dos, para Mariana, para Daniel. Quien quiera hablar, prende su micrófono y empieza. Yo te quería hacer una consulta, Mariana, ahí viendo lo de las herramientas que proponías, nosotros que trabajamos con talleres en los sindicatos. Una de las herramientas, yo había leído el manual que habían armado de mapeo, y lo pensaba así, al mapeo me parecía como re interesante la estrategia, pero me preguntaba cómo mapear cosas que son más abstractas, digo, en el sentido de poder ponerlo en un mapa, la violencia y el acoso, porque lo pensaba en la herramienta como, bueno, puedo mapear riesgos pensando en la cima, digamos, las condiciones y medio ambiente de trabajo, pero cómo mapear también esas situaciones que tienen que ver con el género, con la violencia de género, y si habían tenido alguna experiencia en concreto, porque me parecía re interesante la experiencia, pero me encantaría ver como un mapa hecho por trabajadores, digamos, en algún taller o algo, porque lo pensábamos como una de las herramientas posibles para implementar en los talleres que nosotros damos, pero como que me generaba ahí dudas como respecto a cómo se visibilizan en esos mapas estas cuestiones que no es tan fácil de localizar, como acá hay acá te puedes caer porque está resbaladizo, acá están distintas situaciones como más concretas que las pensaba. ¿Respondo? Sí, sí, vamos a seguir respondiendo. Vamos, dale, listo. Mira, nosotras tuvimos una experiencia de trabajo
con distintos grupos de trabajadores, donde les propusimos como ejercicio elaborar un mapa de riesgo contemplando estas situaciones. Nosotras creemos que la elaboración de los mapas de riesgo, digamos, no necesariamente implica tener conocimientos técnicos, sino que, los propios trabajadores y trabajadoras de un espacio de trabajo conocen la estructura de ese espacio y pueden, digamos, manifestar, marcar los determinados riesgos o potenciales riesgos en ese espacio de trabajo. Entonces, lo que les propusimos fue armar una especie de planito de sus espacios de trabajo y ahí marcar con diferentes colores los riesgos vinculados a lo edilicio, los riesgos vinculados a condiciones de trabajo más del tipo jornada o más del tipo manipulación de elementos o materiales riesgosos, y les hicimos también la propuesta de marcar en ese mapa, en ese espacio, situaciones de violencia de acoso. Y bueno, la verdad es que salieron cosas súper interesantes, por supuesto que, digamos, cada espacio es particular y en cada espacio fueron saliendo distintas cosas, pero les hicimos esta propuesta de marcar en ese plano también cuáles son los sectores afectados, ¿sí? Sea por que están afectados a, por ejemplo, el trato con terceras personas, sea porque, no sé, en ese espacio de trabajo hay un jefe, hay un superior o hay alguien, digamos, con un modo de liderazgo hostil. Bueno, fueron saliendo determinadas cosas, pero la verdad que fue una propuesta re interesante porque fue esto, no solo marcar, digamos, un riesgo edilicio, sino también, bueno, aquellos riesgos asociados a situaciones de violencia de acoso. Y otra propuesta que también trabajamos como ejercicio, ¿no? Con organizaciones y con colectivos de trabajadores y trabajadoras, fue una propuesta que involucraba armar una especie como de cartel. Después voy a circular igual el ejercicio porque lo tenemos escrito. Es un cartel, digamos, donde se ponen los días de la semana, ¿no? Lunes, martes, miércoles, y los distintos turnos, turno mañana, turno tarde, o sea, respecto a todos los turnos de trabajo que haya. Y ahí se pone los distintos tipos de violencia, ¿sí? Violencia de terceros, violencia entre compañeros, violencia de supervisores, y los distintos tipos de violencia, ¿no? Psicológica, física, sexual. Entonces, digamos, de manera anónima, ese cartel está colgado, ¿sí? En un lugar visible por trabajadores y por trabajadoras, y la propuesta era que durante una semana, en todos los turnos de trabajo, cada uno de los trabajadores y trabajadoras pueda marcar y señalar si sufrió alguna situación de violencia de acoso, por quién y de qué tipo. Entonces, eso, digamos, era marcado por ahí por diferentes colores, se hacía durante una semana, y esa especie de cartel, digamos, después era analizado, ¿sí? Y puesto en común por el colectivo de trabajadores y trabajadoras de ese espacio de trabajo. Entonces, era una manera de visibilizar ahí qué tipo de violencia existía y, digamos, perpetrada por quién, ¿sí? Si por terceros, si era principalmente violencia entre compañeros o violencia ejercida desde los puestos jerárquicos. Digo, son dos maneras de hacerlo, hay miles, pero yo cuento la experiencia que nosotras, digamos, tuvimos. Por supuesto que no es fácil y, digamos, también esto requiere, como decía en la presentación, ¿no? Ir acompañado tal vez de un proceso de formación, socialización, pero digo, me parece que es interesante poder, digamos, lo gráfico muchas veces permite compartir y socializar, ¿sí? Entre compañeros y compañeros, bueno, cuál es la situación en ese espacio de trabajo, ¿no? Sobre violencia y acoso. De vuelta, debe haber muchas maneras, mejores, peores. Yo cuento un poco cuál es la experiencia en función también de estas herramientas que fuimos recolectando en este trabajo que hicimos para la OIT. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Alguna duda, consulta? También pueden también contar impresiones que les haya dejado la charla o
o contar cuál era el interés que tenían. Yo en particular me quedo pensando la importancia de poder generar en los sindicatos el interés por tratar esta temática, porque bueno, es una temática que muchas veces, como decía Mariana, pero también a nosotros nos ha tocado, que es que no es reconocida rápidamente por los trabajadores en el momento del taller, sino que es algo que cuando uno hace un primer taller, es algo que de a poco va apareciendo, ¿no? O por lo menos eso es lo que a nosotros nos pasó, digamos, en nuestra experiencia, ¿no? Donde por ahí esta idea de acoso y violencia del trabajo aparecía primero de la mano, o aparece primero de la mano cuando se narran situaciones de estrés, ¿no? Como primero los trabajadores cuentan que están estresados, ¿no? Como que hay un padecimiento, lo que hablaba Daniel, que es por el estrés, por el desgaste mental, que después cuando se problematiza o se le puede hacer un zoom, vemos que, bueno, que muchas veces ese estrés o ese desgaste mental que algunos compañeros y trabajadores tiene que ver con esto, con lo que nombraba Mariana de situaciones de acoso o violencia, y que yo también coincido y me parece como un gran aporte esto para hacer pensarlo, que están vinculados muchas veces con cómo es ese ámbito laboral en cuestiones de relaciones, pero también condiciones de trabajo, y que creo que ahí, como trabajadores organizados, tenemos como un montón de cosas para reclamar y seguir organizándonos en torno a nuestras condiciones, que muchas veces no podemos como unirlo con estas temáticas, pero que me parece súper valioso lo que viene a decir Mariana, porque ahora, ¿no? Como que permite poder ir a ganarlo y pensar, ¿no? En reclamos que podemos tenerles trabajadores y trabajadoras en relación a estas temáticas que estén más como más entramados, digamos, con el trabajo, ¿no? Así que bueno, nada, yo me quedo pensando en eso en particular. Bueno, ahí Ivy subió el enlace por si alguien se quiere anotar en los certificados de asistencia. Y nada, una chance más para hacer preguntitas. Bueno, bueno, vamos cerrando entonces. Agradecerles a todos por estar acá, por escuchar. Especialmente, bueno, a Dani y a Mariana por su tiempo también, que nada, es muy valioso el tiempo de todos y ellos los destinaron para brindarnos esta charla a nosotros. Así que nada, en nombre del grupo de extensión, mil gracias, porque nada, es súper pertinente todo lo que estuvimos charlando y lo que también